Bienvenidos, nuestros queridos consultantes, a una emisión más de su programa Índice Negro, donde tocaremos los temas más oscuros, prohibidos, los temas que nos agradan, los temas que nos hacen helar la sangre y nos hacen viajar con la mente. Es para mí un honor estar con ustedes en esta noche tan especial. Recuerden que siempre hay el misterio y ese misterio puede ser revelado, puede ser analizado, puede ser juzgado, puede ser compartido. En esta edición más vamos a tocar un tema muy interesante sobre las construcciones malditas. ¿Quién no ha estado en una? ¿Quién no ha estado cerca de una? Todos conocemos a un familiar, a alguien que ha pasado por una situación así, un lugar mágico, un lugar enigmático. Lo vamos a revisar, vamos a sumergirnos en él y vamos a sacar nuestras definiciones, vamos a comentarlo y vamos a pasar una noche muy interesante y muy amena. Bienvenidos a esta emisión más de Índice Negro. Es para mí un gusto estar con ustedes, consultantes, esta noche tan especial, su amigo Rogelio Gallardo, y tengo el placer de estar con mi amigo David Wong, quien está presente esta noche para darnos sus opiniones, para darnos sus perspectivas acerca de este tema y, por qué no, sus recomendaciones para todos nosotros. David, es un placer para mí estar contigo. Roger, buenas noches. Antes que nada, un saludo a todos los consultantes de este Índice Negro. Es un placer estar aquí contigo y en efecto hoy tenemos un tema bastante interesante, las construcciones malditas. Nos adentraremos un poco en ejemplos concretos que nos hemos topado todos en nuestras ciudades, en los estados en los que radicamos y que son parte a veces del folclore, del imaginario, y que yo creo que es uno de los temas que más personas pueden estar en sintonía con nosotros. Definitivamente hoy vamos a dar a conocer o dar pie a algunos conceptos generales para de ahí irnos a ejemplos muy particulares y poder tener esa parte interesante de poder discernir, ¿no?, este tipo de acontecimiimientos. Pues si me permites voy a empezar rápidamente con esto, no sin antes saludar nuevamente a los consultantes y pues Roger, excelente noche, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? Todo bien, sin duda esperándote con muchas ansias porque tú traes unos temas muy interesantes, nos tienes pues siempre con la expectativa de qué es lo que vamos a escuchar de ti, David. Para mí es un gusto escucharte y adelante te invito a que te extiendas todo lo que gustes. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, empezar primero por una definición concreta de qué es una construcción maldita. Desde lo más ínfimo de la naturaleza del ser humano está la parte de crear, de construir, de edificar. Entonces, muchas de estas funciones es la de generar estas estructuras que cumplan con necesidades propias de los seres humanos o de lo que nosotros pensamos son los seres humanos, ¿no? Existen Exacto. Muchos ejemplos alrededor del mundo en diferentes épocas en donde las construcciones han sido tomadas como algo fundamental, tanto de forma social como de manera, hasta como para dar un estatus, ¿no? En este caso yo voy a darme al lujo de dar 3 ejemplos completos por la importancia que yo les he tomado, ¿no? Vamos a ver por aquí qué tenemos. Yo voy a empezar con uno en particular, los puentes. ¿Quién no ha escuchado de los puentes? Algún puente en donde, por ejemplo, pasen circunstancias misteriosas, ¿no? Los puentes como tal generan esa comunicación con nosotros mismos e incluso pueden darse esas comunicaciones con el más allá. Dentro de las mitologías mesoamericanas existe algo muy interesante a la hora de la construcción, que es, por ejemplo, las ofrendas de sangre. ¿Qué es una ofrenda de sangre, Roger? Y tú me dirás, no, pues una ofrenda de sangre es algo que tiene que ver con un sacrificio. Y en efecto, la mayoría de las veces era eso, pero la concepción que se tenía era con respecto al líquido mismo, como parte motor o como algo que realmente daba esa fortaleza a las construcciones. Es muy importante tener en cuenta que en los puentes, por ejemplo, se han develado muchísimos misterios alrededor, particularmente de su edificación. ¿A qué me refiero con esto? La premisa de cuando se construye entonces un puente está basada
en que se requiere de un sacrificio de sangre o un sacrificio de animales o de personas en casos muy complicados para dotarlos de una fortaleza con respecto a las inclemencias climáticas, a fallas en el diseño. Y esto en muchas ocasiones ha dado pie a este tipo de historias, ¿no? De las más antiguas que se tienen registros es de la misma muralla china, una construcción que se llega a ver desde el espacio y de que simplemente nos maravilla por lo gigantesca que es, pero también si nos ponemos a revisar en sus antecedentes podemos encontrar cosas muy siniestras, ¿no? Como el hecho de que pues obviamente había mano de obra esclava y que eran personas que eran esclavizadas desde que las, ahora sí que desde las agarraban hasta su deceso y que sin duda. simplemente eran a veces utilizadas hasta como mortero, ¿sí? Para evitarse gastos de construcción, gastos de pozas comunes. Entonces eran parte de la construcción porque la gente vivía y moría en estos espacios, generando y dotando de esa aura de misticismo a un aspecto como lo es la muralla china. Algo, un ejemplo que muchos tenemos en cuenta, pero a pocos hacemos referencia a esta parte de la historia en donde está muy arraigada, ¿no? O sea, el hecho de cuántas personas no pudieron haber quedado desvividas en ese espacio. ¿Sí? Por Sin ejemplo, duda, sin tenemos duda. muchas historias en el folclore escandinavo en donde en los puentes incluso también encuentran la muerte muchas gentes. Por ejemplo, con la idea de los trolls. Los trolls son una alegoría de la maldad, de lo oculto, de lo que está ahí. Y los puentes son ese momento en donde estamos vulnerables, ¿no? No estamos ni de un lado ni del otro. Cuando nos topamos, por ejemplo, con la idea del limbo en algunas culturas, estos puentes generan o representan ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, una vez dado ese tipo de casos, también ya viéndonos en la parte, perdón, avanzando en la era moderna, aún todavía se encuentran algunos vestigios de algunas noticias de personas desaparecidas alrededor de este tipo de construcciones. Pero ¿por qué en particularmente de este tipo de construcciones? Como lo mencionábamos al principio, realmente tiene que ver más con la cuestión de darle esa fortaleza, de darle con la sangre un alma a estas estructuras para que puedan soportar diferentes condiciones, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos puentes que tienen unas condiciones muy particulares con los materiales que se utilizan. Por ejemplo, muy pocas veces tenemos la impresión de qué es lo que se ocupa para construir estas superestructuras. Obviamente, ¿no? La ingeniería, la arquitectura son ciencias que te ayudan a determinar, ¿no? Muchas cosas. Sin embargo, en el folclore muchas veces se tiene presente mucho la desaparición de personas alrededor de este tipo de edificaciones, ¿no? En el sur de Veracruz existe un puente, Antonio Dovalí Jaime, que es el que cruza el río Coatzacoalcos, el más caudaloso de México, y que por sus condiciones parecía en su momento un proyecto muy complicado, dadas de que para empezar es en el río y las márgenes del río son pantanosas, ¿de acuerdo? Entonces, a eso tienes que aumentarle las condiciones físicas del lugar, dado que las refinerías tienen un desfogue de material en el ambiente muy complejo que junto con el salitre generan una corrosión muy potente. Entonces, para 1984, 1986 más o menos, que es cuando entró en operaciones, este puente era uno de los más modernos de México en su momento. Entonces, la idea de construir este tipo de puente tirante encima del río generó en su momento mucha expectativa por la necesidad de tantos trabajadores que se iban a ocupar en esa obra. Entonces, el folclore local, cosas que raramente encuentras a lo mejor en un reporte policíaco o en una nota periodística, es sobre las desapariciones de las personas. Sin embargo, cuando uno se acerca a este tipo de lugares y preguntas y haces referencias a la construcción, siempre, siempre en cualquier lugar que vayas vas a tener una referencia muy clara de que en algún momento alguien desapareció, ya sea un albañil, ya sean incluso niños, porque entonces dices, pero entonces, ¿por qué lo hablan y por qué lo dicen como con tanta familiaridad? Entonces las personas tienden a decirte, no, pues es para que el puente resista. Entonces,
Sí, claro. Pareciera increíble, pero es parte del folclore a veces de las personas. Esto en el sur de Veracruz, pero imagínate también, hay superestructuras que se generan tanto en nuestro país como en otros lugares, ¿no? Y que tienen que ver con estas edificaciones que tienden a conectarnos de comunicación, ¿sí? A mí se me ocurre pensar, ¿no? O sea, yo quiero, como persona, vamos a decir moderna, yo digo, no, pues es que tiene que ver con la estructura, con la arquitectura, con la forma en la que ellos están estudiando. Sin embargo, el hecho de que hasta nuestros tiempos todavía se hable de este tipo de acciones o de prácticas, tabú hasta cierto momento, pues te habla quizá de que en el imaginario de las personas que se dedican a este rubro también lo tienen de alguna forma presente, ¿no? Roger, no sé si en algún momento has tenido algún incidente en algún puente. ¿Quién no los ha tenido? Y no tiene que ver únicamente con su construcción. Los puentes están cargados de mucha energía, precisamente por la naturaleza misma de un puente. Entonces, apariciones, eventos sobrenaturales. Hay un puente, me parece, en Inglaterra, en donde las mascotas apenas entran en el puente y tienden a desvivirse solas, ¿no? Entonces, no sé si has tenido algún acercamiento con este tipo de estructuras en tu vida. Yo creo que sí, porque tú manejas mucho. Sin duda alguna, como tú lo has mencionado, ¿qué es lo que nos conecta del punto A al punto B? ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué fuerza, qué estructura, qué formación tiene esa capacidad? Como tú lo has mencionado, puede ser mística, puede ser arquitectónica, puede ser hasta lúgubre. Todos hemos pasado por algún puente a altas horas de la noche y hemos sentido esa vulnerabilidad de no estar ni en el punto A ni en el punto B. Estamos en una especie de limbo. En muchas culturas, como lo has dicho, hay un puente que nos lleva del más allá al más acá. Hay una situación muy mística respecto a conectar dos puntos, dos realidades incluso. Y si nos vamos un poquito más allá, hasta podemos hablar de los agujeros de gusano que conectan partes del universo. Hay la definición de puente entre una cosa y otra es impresionante. Y yo creo que ahí es donde tú dijiste muy bien, nos quedamos muy desnudos, por así decirlo, muy pequeños ante estas situaciones cuando estamos en ellas. Yo recuerdo haber pasado de muy pequeño esa parte de un puente del ferrocarril, donde a altas horas de la noche, oscuridad de un lado, oscuridad del otro, el viento soplando y el miedo de que pase el tren, no había lugar para escapar ahí, ¿verdad? Entonces tenías que ser muy preciso para cruzar, porque si no podías pasar una situación muy tenebrosa. Además de cruzarlo, el simple hecho de a lo lejos escuchar que pues el tren venía era un correr de adrenalina gigantesco, ¿no? Claro. Siempre hemos tenido esa adrenalina al cruzar los puentes, y nuestra cotidianidad, incluso cuando uno es mayor en estos tiempos modernos, que cruza los puentes ya diseñados por la ingeniería de última tecnología, existen esas leyendas y existen esos comentarios sobre que ahí hay algo más que cemento, hay algo más que varilla, hay algo más. Sí, siempre esa es la constante, ¿no? Y si te das cuenta, los puentes atraviesan por lo general cuerpos de agua. Los cuerpos de agua como tal también son el conducto, el flujo de muchas energías que obviamente llegan a manifestarse en estos puntos, ¿no? Existen historias muy interesantes con respecto a las apariciones en estos lugares, dado por condiciones terribles que se hayan dado, condiciones violentas que también se han dado. Recordemos que los monstruos más complicados del universo es el ser humano. Sin embargo, las energías que se aferran a estos lugares pues siempre van a ser pues de reconocerse, ¿no? O sea, si el espectador, si nuestros consultantes a lo mejor han vivido una situación como esta, pues los invitamos a que participen y nos escriban sus comentarios de cuáles han sido sus experiencias. Y bueno, dando pie a esto de las energías que las personas obviamente se aferran a ciertos lugares, también tengo otro tema muy importante y que es muy, yo quiero pensar que es muy mexicano, ¿no? Por el término quizá, pero sin embargo, las cuarterías. Sí, todos conocemos una cuartería, todos hemos estado en una y pues vamos.
es parte de imaginario, ¿no? De lo que las personas obviamente tienen cuando a principios del siglo XX hubo esa migración masiva del campo a la ciudad, donde, por ejemplo, trajeron desde muchos lugares de muy lejanos su cultura, sus creencias, aspectos que eran muy íntimos de las sociedades de aquel entonces. Ahora imagínate cuando vivían en la lejanía, cada quien con su espacio, pero de repente aglutinas todo eso en pequeños espacios confinados que durante mucho tiempo fueron parte de convivencias, historias de muchas, muchas personas, ¿no? Unas cuarterías encierran emociones encerradas, porque también en las cuarterías se viven, se cuentan y se generan historias constantemente. Hasta hace muy poco tiempo las cuestiones inmobiliarias obviamente han ido desapareciendo estos inmuebles por cuestiones sociales, por cuestiones económicas. Sin embargo, tenemos que ver lo interesante de este tipo de espacios porque en lugares muy pequeñitos se generaban dramas muy complejos, ¿sí? Y vuelvo a mi punto, en la Ciudad de México existen muchos lugares de ese estilo, muy grandes cuarterías en donde había lavaderos en hileras gigantescas de más de 10, 15 lavaderos para que las personas ahí vivieran, las mujeres vivían su día a día, los hombres iban, venían, mujeres de la vida galante, policías, inmigrantes. ¿Cuántas personas no pasan por estos cuartos a veces por un periodo corto de tiempo y a veces se quedan ahí hasta el momento de pasar al otro lado, ¿no? Y cuando se van, resulta de que estos espacios a veces generan ese tipo de ambientes, de energías, que uno como espectador o como visitante, cuando llegas a unos lugares de estos con tanta historia, con tanto tiempo en funcionamiento, llegas a percibir incluso un cambio en la atmósfera. Como historia corta, acá donde vivo existía una cuartería donde vivía un amigo mío de la primaria. Entonces, cuando salíamos de la escuela pasábamos a su casa a tomar agua. Al pasar por su casa teníamos que pasar por un puente que cruzaba un pequeño arroyo colindante con la cuartería donde vivía. Al principio pues parecía todo muy alegre, muy afable, pero yo creo que era pues también la inocencia de uno de niño, ¿no? De observar y no observar qué es lo que hay, porque son cosas que no nos interesan, pero que están ahí, ahí a la vuelta de la esquina. De repente sí se escuchaban gritos, se escucha entre la ropa que está tendida en los patios, eh, la violencia incluso, ¿no? Se respira ciertas cosas, pero también concepciones muy interesantes, por ejemplo, cuando de buenas a primeras esta cuartería dejó de dar servicio. Dejó de dar servicio, la familia de mi amigo tuvo que mudarse a otro lado y el lugar quedó totalmente abandonado, todo. Con el paso del tiempo nos enteramos que fue a raíz de un evento muy caótico, muy complejo, donde le dieron desvivida a una persona por cuestiones pasionales. La pasión es una de las emociones que mueve muchas fibras en nuestro cuerpo y incluso se llega a percibir, porque en una pequeña expedición a ese lugar años después, percibimos esa atmósfera en donde ya lianas crecidas, el moho que había tomado parte de los cuartos, y creo que más adelante podemos platicar acerca de eso porque hay cuestiones en donde los sentimientos se quedan arraigados en esos lugares, ¿no? Es una opresión que se sentía particularmente en ese lugar por la forma en la que estaba estructurada, al lado de un arroyo, pasaba un puente, por las noches hace frío, entonces el sonido constante del arroyo pasando por esa cuartería es algo que cuando entramos en aquella ocasión dejamos de percibir en ese momento, como si el tiempo se hubiera congelado, como si el ruido se hubiera eclipsado de ese pequeño espacio y donde incluso el aire parecía más pesado que de costumbre, ¿ves? Con esas partículas de polvo que parecen no quitarse de ningún lado, ¿no? Entonces, imagínate cuántas personas, cuántas historias no puede haber en una cuartería, ¿no? Hay historias de amor, hay historias de amistad, pero lamentablemente la mayoría de estas historias tienen que ver con la tristeza, con el abandono, con el desarraigo a veces de algunos espacios. Y es de ahí de donde viene quizá esta parte de tristeza, que más bien es la que se percibe en ciertas circunstancias. En tu caso, no sé si has ido a alguna cuartería, yo me imagino que sí. Hay cuarterías que tienen 2, 3 pisos, edificios departamentales que comparten a veces estas similitudes
y de que por X o por Y en el ir y venir de la vida, creo que en nuestra etapa más juvenil habremos estado en estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, es importante tenerlos en cuenta porque, pues bueno, sí es interesante las cuarterías en donde las emociones a veces se quedan encerradas. Vamos a ir rapidito porque me está ganando un poco el tiempo, pero el siguiente tema quiero que sepan es muy interesante también porque es una concepción que a veces se tiene de manera general, ¿no? Yo ahorita lo que voy a mencionar es justo los laberintos. ¿Quién no conoce un laberinto, Roger? Hay Sin duda. laberintos de todo tipo. Hay laberintos que pues se han generado conforme, creo que, perdón, el referente más antiguo que tenemos es el laberinto del Minotauro. Estas Claro, estructuras creadas para poder defenderse en algunos casos o en otros, como en la mitología, para evitar que algo oscuro saliera, ¿no? El Minotauro es la representación de la dualidad de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces a veces no tenemos que poner ese montón de barreras para poder detener al mal, ¿no? Entre comillas. Los laberintos obviamente han funcionado y le pongo caos consciente. ¿Por qué? Porque es una concepción que tenemos con respecto a qué es lo que estamos buscando con estas estructuras. Como tal, la estructura busca como primordial perder a las personas, ¿sí? Alguien diseña estos espacios con el fin de que no lleguen a ningún lado para distraerlos, para sacarlos a lo mejor de su zona de confort y que ya no lleguen a ningún lado. Entonces, también al mismo tiempo comparten la dualidad porque muchas veces buscan la de encontrarse a sí mismos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que encuentras es la desesperación, el horror, el no saber a dónde te diriges. Por ejemplo, en los aspectos modernos podemos encontrarnos estos laberintos urbanos que a mí me gusta denominar en algunos puntos, en algunas ciudades, en donde caminar te lleva a perderte por distintos lugares, incluso para personas que son oriundas del punto, ¿no? ¿Quién nos recordará las favelas en Brasil? Eh, Eso desde que tú lo ves dices, ay, canijo, ¿cómo le entro? Solamente los que viven, nacieron ahí, conocen realmente el funcionamiento, el movimiento de estos espacios, ¿no? Los laberintos también son estructuras que nos generan esa tensión, porque obviamente no sabemos qué es lo que habrá a la vuelta de cada esquina, ¿no? Entonces, la construcción maldita como tal es este tipo de estructuras, a mi parecer, que contienen un aspecto siniestro y que generan esa parte de tensión y misticismo que nos llama, pero que al mismo tiempo nos detiene, ¿no? Entonces pareciera todo una balanza en donde nos encontramos con este tipo de circunstancias ante unas construcciones que nos generan un sentimiento de adversión totalmente, ¿no? Las casas embrujadas obviamente contienen este tipo de emociones, al igual que las cuarterías. Los laberintos siempre nos van a recordar la parte complicada de nosotros mismos, ¿no? De ver qué es lo que hay más allá de un complejo, o sea, de cosas, ¿no? Y pues obviamente hablar de los puentes como ese momento vulnerable que nos encontramos en llegar a un punto a otro, dado que siempre va a haber algo que estará acechando debajo, al final, de estos espacios que tienen que ver con las construcciones malditas, Roger. Esas son unas pequeñas disertaciones, ideas que tenemos el día de hoy. ¿Qué opinas? ¿Dónde te has topado este tipo de situaciones? yo creo que en todos lados estamos viendo eso, ¿no? Tú lo mencionaste muy bien. Los laberintos son una parte de interna, exteriorizada de nosotros. Es el laberinto que significa nuestra mente, el laberinto que significa nuestros corazones, es expresada en arquitectura, ya sea de forma pensada, de forma creada a propósito o de forma inconsciente, sin la intención de crearlos, pero sin duda es un reflejo más de la mente humana y es un reflejo más del mismo mundo en el que nos estamos desenvolviendo. Esos laberintos pueden ser naturales también, selváticos, manglares, bosques, que nos invitan también a perdernos, pero no nada más de forma casual, sino también en nuestra mente, en nuestro interior, en la forma en la que concebimos
la realidad. Muy interesantes estos temas. Siempre estoy muy contento de estar contigo porque tienes un acervo impresionante de temas y muy bien estructurados. Yo, la verdad, me quedo muy contento y muy entretenido de escuchar estos temas, muy acorde a nuestro índice negro. A todos nuestros consultantes los invitamos también a que se suscriban, a que busquen estos temas por ustedes mismos. También hay una cantidad inmensa y nos los compartan por si alguna situación, alguna experiencia, una recomendación se nos está yendo, son bien recibidas. Recuerden que aquí estamos también para escucharlos y escucharnos en este índice negro. Quiero abordar contigo, si me lo permites, algunos temas también muy relacionados con estas construcciones malditas, ¿no? Hay lugares que nosotros tenemos la cotidianidad de estar cerca, de estar inmersos en ellos. Nosotros como mexicanos tenemos una especial relación con los cementerios, por ejemplo, con las moradas, las últimas moradas que nos va a tocar en esta tierra, pues nos va a tocar vivir en ellas. Sin duda alguna, estos lugares que muchos prefieren evitarlos, totalmente evitarlos. Si no tengo nada que ir, porque generalmente solo vamos cuando hay una situación pues muy fuerte, cuando desafortunadamente alguien se ha ido o se ha adelantado, alguien querido. Entonces nos queda este vacío y estos lugares nos recuerdan esa parte que no queremos ver en nuestras vidas, que no queremos tener enfrente, porque al final de cuentas ahí descansaremos durante el resto de nuestra existencia física en este mundo. Yo quiero hacer un énfasis en estos lugares que tienen también una connotación sagrada y misteriosa. No nada más es una construcción que se pueda considerar maldita porque tenemos una aversión a ella o queramos hacernos ajenos a ella. No, hay una connotación mística. Nuestra misma cultura mexicana nos ha llevado durante milenios a tener una relación muy cercana, y es esa dualidad la que a veces termina hasta cierto punto perturbándonos. Un día podemos estar en uno de estos lugares santos bebiendo, festejando, pasando un momento, de mucha emoción, recordando a aquella persona que está descansando ahí. Podemos tener un momento tan maravilloso recordando con nuestra familia. Incluso en muchos lugares de nuestro país se hace una fiesta enorme en esos lugares, el Día de Muertos, pero también es un lugar en el que existe mucha misticismo, mucha historia. Hay personas que están ahí y uno, cuando llega a tener el tiempo de curiosear por diversión o por cualquier otra cosa, mientras está uno ahí, se da uno cuenta que hay personas que están desde 1800, 1700 en cementerios grandes y antiguos, como en la Ciudad de México o en otros estados del país. Encontramos de cientos de años, y eso también nos invita a pensar que no importa el momento, el tiempo, ahí termina también, y ahí se juntan todas esas épocas. Vemos cómo las personas llegan y se marchan con semblantes muy distintos, pero siempre con esa mística de llegar al lugar. ¿Quién no ha sentido, mi querido Wong? Tú has estado, todos hemos estado en algún cementerio y mirado de reojo, porque sentimos que hay algo ahí. No sabemos qué, pero sentimos que hay algo ahí. O miramos detrás de eso, de la lápida, y vemos y sentimos algo. También, inconsciente o conscientemente, somos respetuosos. Uno no va y se para sobre ellas, sobre las lápidas, para nada, ¿no? ¿Por qué? No hay nadie que nos regañe, no hay nadie que nos lo impida, no hay nadie que esté vigilando eso, pero sabemos que hay algo místico, algo respetuoso, algo de miedo, algo de terror. La gente es muy supersticiosa, pero siempre hay algo que nos invita a pensar más allá, a decir, oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? O hay algo ahí. Esos lugares, yo recuerdo una ocasión que más joven, fuimos con unos amigos a un cementerio de mi localidad en la noche, a grabar con una cámara, en aquel entonces una Handycam. Ya estamos hablando de un poco de tiempo, para encontrar algo que no sabíamos qué, pero teníamos
ese amor, esa curiosidad por ese lugar tan misterioso. Nos daba una curiosidad enorme y había muchas historias de personas que han visto, que han estado ahí, que han encontrado. Es el epicentro de leyendas fantasmales, de apariciones, de brujería. Es el epicentro de muchos rituales. Entonces yo no sé si tú también has experimentado alguna sensación de miedo, alguna sensación extraña, oscura en esos lugares, mi querido Wong, si alguna vez la has tenido. Sin embargo, debo admitir que sí, son cuestiones muy enigmáticas y al mismo tiempo atrayentes, ¿no? Tienen ese magnetismo estos espacios y donde en alguna parte podemos darnos cuenta también de diferentes tipos de culturas, diferentes formas de pensar, estos mausoleos gigantescos que te encuentras ahí y que parecen que siempre voltean a verte cuando uno camina por la noche. Sí, definitivamente estas moradas eternas, pues sí, son siempre muy interesantes en nuestro folclore, en nuestra cultura como mexicanos y que pues bueno, también generan esa parte de morbo, de horror, de curiosidad, de magnetismo y también de, pues por qué no decirlo, ¿no? De miedo, ¿no? Lo que mora en esos espacios a veces es lo que carcome nuestra mente y es lo que elucubra este tipo de pláticas tan amenas que tenemos como la del día de hoy. Los lugares santos, quiero interrumpirte para decir el siguiente tema, los lugares santos, que entendemos por lugares santos aquellos que están construidos con la fe que sea, pertenecientes a la fe que cualquier persona profesa. Esos lugares que están construidos también con el objetivo de brindar confort, de brindar un vínculo con lo superior, con conectar con esa energía, con esa deidad que independientemente de nuestra religión, nosotros construimos, la sociedad ha construido. Pero esos lugares que se supone que tienen que ser de fe, de amor, de comprensión, un refugio, en ocasiones terminan siendo también lugares oscuros, lugares donde la pena no puede marcharse y a veces lugares donde las personas no pueden encontrar sosiego. Todos hemos entrado a alguna catedral, a algún templo, y más en México, en nuestro país, en la Ciudad de México, en los diversos lugares en el sur del país donde hay templos antiguos pertenecientes también a culturas perdidas, a culturas ya que han pasado su tiempo, que sirven para recordarnos lo imponentes que pueden ser y lo vacíos que están cuando ya cumplieron su objetivo o cuando se les acabó su tiempo, ¿no? Yo te quiero compartir una historia de un ex convento en la ciudad de Orizaba. Este lugar está justamente en el centro, como él hay muchos en distintas ciudades de nuestro país. Cuando llegaron los españoles con toda pues esta cuestión de la evangelización, pues crearon estas moradas para poder pues brindar la parte teológica que ellos profesaban, ¿no? En aquellos entonces pues eran lugares destinados a lo santo, destinado al ayuno, destinado a la fe. Al pasar del tiempo, con las distintas épocas que le tocó vivir a México, desde la Revolución, la Independencia, los movimientos sociales y culturales que se han venido gestando en nuestro país durante nuestra historia, hemos visto cómo han cambiado sus funciones. Incluso algunos están abandonados, como que te comento, y ahora generan un tipo de sensación muy extraña, muy lúgubre, muy oscura cuando entras en ellos, y eso para nada los arquitectos que los hicieron o las personas que ahí trabajaron y vivieron pensaban en ese momento. Tú recorres los pasillos y como tú ya lo has dicho, las energías que quedan ahí, las presencias que están ahí, las formas que están ahí, te generan una sensación muy especial, esa sensación que te eriza la piel de gallina y esas ganas de querer irte, pero al mismo tiempo quedarte por la curiosidad. Hay historias alrededor de estos lugares, historias desde las más bellas hasta las más hórridas, desde las más gratas hasta las más ingratas, por así decirlo. Estos lugares, con el paso del tiempo, de convertirse en lugares de rezo, de ayuno, de entendimiento, pasaron a ser nada más que cuarterías, bien lo has dicho, cuarterías para diversas personas, lugares donde han llegado personas revolucionarias, donde personas
con desgracias, que les ha tocado vivir desgracias, han llegado a vivir porque no tienen otro lugar. Se convirtieron en mesones, se convirtieron hasta en cárceles. Han tenido muchas otras funciones y eso les ha generado también un lugar en este conteo de construcciones malditas, cuando se les han desvirtuado completamente, incluso cuando la Santa Inquisición estuvo en su momento, pues sabemos todo lo que, gracias a la historia, sabemos todo lo que pasó en ellos y sabemos que no estaban precisamente cumpliendo aquella función para la que muchos creían que podía servir o que servía. Yo te pregunto, ¿has estado en algún lugar, en algún templo, en alguna edificación de estas que te has sentido incómodo por las imágenes, por el lugar, por la soledad, por esos ecos, por esa presencia que a lo mejor está ahí, por esa energía o por esas personas que lo visitan? ¿Tú has sentido eso, Gon? ¿Tienes miedo? Pues la incomodidad creo que es presente, ¿no? En este tipo de lugares. Rápidamente, lo que me acordé ahorita que estabas platicando esta parte en el Panteón de Belén, allá en la ciudad de Guadalajara, me parece, es un panteón, pero que está adjunto a unas capillas. Entonces, lo que ocurre en los paseos que te ofrecen de forma nocturna, hay una en donde un árbol proyecta una sombra de una persona colgada. Entonces es un fenómeno curioso, dado de que cuando tú puedes darle vueltas al árbol las veces que quieras y revisar qué es lo que genera esa sombra, y pareciera que nada la genera. Entonces a lo mejor son reminiscencias, ¿no?, de lo que tú comentas, de estas cuestiones ingratas que ocurren en estos espacios, ¿no? También acciones complejas como las mujeres emparedadas, ¿no? Personas, mujeres que se dieron voluntariamente para emparedarse a costados de las iglesias con el fin de generar una fe tan profunda, ¿no? Pero que obviamente la idea misma de vivir emparedada ya es una cosa un poco complicada de a lo mejor ahorita de imaginar en un mundo moderno, pero que sí da pie a estas sensaciones complicadas en espacios que tendrían que ser dedicados a una cosa y que fueron corrompidos. Más adelante platicaremos acerca de películas que tienen que ver con este tipo de temáticas y que son muy interesantes. El confinamiento, tú lo has dicho, el confinamiento es una de las situaciones en las que la mente se ve completamente puesta a prueba y algunas veces la prueba no es superada, donde la mente se pierde. El confinamiento es un lugar donde la mente se pierde. Hay confinamientos que pueden ser eternos, o al menos en nuestra vida, en la vida humana, considerados eternos, pero que juegan con nuestra mente, juegan con nuestra forma de desenvolvernos. Estos lugares pueden ser desde cárceles, lugares como cárceles, o lugares como hospitales psiquiátricos, los que normalmente, curiosamente, conocemos como manicomios, ¿no? Donde pasas tiempo, ya sea cumpliendo una condena por algún delito, por alguna acción fuera de la ley, o también en lugares donde tu mente tiene que estar aislada de los demás para que pueda recibir alguna ayuda o no representes un riesgo para los demás. Yo quiero tocar brevemente esto sobre los hospitales psiquiátricos. Muchas personas llevan a sus familiares o la gente que llega a entrar ahí no termina en un lugar donde lo ayudan. Actualmente existen muchos hospitales que prestan mucha atención y atención de muy buena calidad. Eso también es importante decirlo. Pero hay otros lugares, hay otros momentos de la historia donde ha habido hospitales que han servido más como una prisión para las personas que son consideradas personas locas, personas fuera de la realidad, que realmente un lugar de ayuda, y terminan siendo puestos en confinamiento consigo mismos. Y yo creo que no hay nada más terrorífico que estar contigo mismo durante mucho tiempo, y más, sí, el ser humano somos seres sociales, podemos platicar con todo mundo, con miles de personas, con 2, 3, 4, 5, pero es muy difícil estar solo con tus pensamientos durante una cantidad de tiempo inimaginable, bajo circunstancias que a veces no son las mejores. Recordemos que en la antigüedad los manicomios eran lugares donde prácticamente las personas no la pasaban para nada bien. Electroshocks,
nuevos experimentos sobre lobotomías, experimentos, los doctores experimentaban, incluso los militares llegaban a esos lugares para implementar sus estrategias psicológicas o las reacciones de medicamentos sobre las personas. Esos lugares poco a poco fueron no nada más minando la parte mental, sino la parte física. E imagínate tú que tuvieras algún desorden que ahorita se considera tratable, que actualmente se considera algo normal en una persona, que cayeras en una situación así en esa época, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo iba a terminar tu mente? Si llegabas con algún padecimiento o algo, ibas a terminar realmente loco o ibas a terminar realmente mal. Lo que pasa también en las cárceles. No importa la época que sea, y ahí sí hacemos el énfasis, no importa que sea la cárcel del país más desarrollado a la cárcel del país más pequeño y más atrasado. Son lugares totalmente para perder nuestra mente. Son lugares donde se desdibuja completamente la sociedad y nuestras visiones, nuestra percepción, y dan paso hacia una nueva persona que ya no es la misma que entró ahí, ya no vuelve a ser la misma que entró ahí. Todos conocemos a algún familiar, algún conocido que vivió una situación así, y el estigma social y el estigma que vive esta persona puede llevarlo aún más a caer o a inmiscuirse más en este laberinto del encierro, este laberinto que nos pierde. Yo te invito a ti, Wong, a que reflexiones también sobre, y a nuestros queridos escuchas que nos están, nuestros consultantes que nos están escuchando, si han pensado eso. En México existen un montón de lugares así, desde Lecumberri a San Juan de Ulúa. Hay varios lugares donde la gente perdió su mente, ya sea por el aislamiento o por el encierro. Te pregunto a ti, Wong, ¿tienes miedo? ¿Has escuchado algo así? ¿Qué opinas de esto? Mira, sin embargo, es un tema siempre muy interesante porque me surgen más dudas ahora de saber que de qué lado puede caer una moneda, ¿no? ¿Qué hubiera preferido una persona? ¿Caer en manos de estos hospitales mentales cuando de lo que se sufría era de algo espiritual, o caer en el lado espiritual cuando de lo que se sufría era algo relacionado con el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, esas cualidades extremas así siempre han causado cosas terribles en el ser humano, pero que también yo creo que han dado parte a la concepción moderna de medicina. Creo que una parte horrorosa es los antecedentes, cómo empiezan todos este tipo de acciones, ¿no? Hay literaturas como la de Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Es un doctor que busca encontrar la chispa de la vida y en el inter va armando un monstruo con pedazos de otros cadáveres. Entonces, sí es el ejemplo llevado a los extremos, ¿no? De este tipo de situaciones. Pues definitivamente pues las construcciones malditas son muchas. Hay que hacer hincapié que no entramos, por ejemplo, en todos los temas, sino en ejemplos muy particulares y que son más cotidianos, que todos nos hemos topado, obviamente dejando de momento fuera las pirámides, dejando por fuera otros lugares imaginarios, si ustedes quieren, pero que tienen que ver mucho con la forma en la que concebimos la perdición. Por ejemplo, en la literatura fantástica del maestro Lovecraft, la ciudad de Ley, donde habita Ulu, este tipo de construcciones que nos empapan de una ansiedad y que nos pueden llevar hasta la locura, ¿no? Lugares como los que acabamos de comentar, aunque parecen más cercanos a nosotros, creo que también tienen esa parte de siniestros, de cosas espectrales, y que al final nos hacen meditar mucho en los espacios que están a nuestro alrededor. Roger, siempre es un placer platicar contigo. Son temas muy importantes y que nos hacen reflexionar de estas construcciones malditas que sin lugar a dudas, pues obviamente todos conocemos. Pues mandamos un saludo a todos nuestros consultantes. Hasta ha sido una sesión muy, muy, muy interesante. Y pues bueno, de mi parte es todo, Roger. Muchas gracias por estar con nosotros y pues los esperamos en el siguiente episodio de Índice Negro. Roger, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches.